Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. El día de hoy, lunes, vamos a empezar con el curso de personal social, ¿sí? Entonces chicos, estamos iniciando una nueva semana de clases y hoy lunes vamos a coger nuestro cuaderno de personal social y vamos a trabajar un tema muy interesante el día de hoy. A ver, así que quiero que estén súper atentos. Este es un tema nuevo y que yo sé que les va a gustar. ¿Sí? Vamos a hablar el día de hoy acerca de nuestra historia, la historia de nuestro Perú. Nos vamos a enfocar a nuestro país, Perú, y vamos a hablar de la historia del Perú. A ver, vamos a ver cuál será el tema de hoy, chicos. Hoy vamos, ahí en su cuaderno tienen el tema de los primeros pobladores peruanos, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿alguna vez se han preguntado quiénes habrán sido los primeros pobladores peruanos? Entonces, les comento que hoy vamos a hablar de estos personajes, los primeros pobladores, las primeras personas peruanas que vinieron a nuestro país. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ellos, vamos a conocer cómo fueron, cómo llegaron y todo eso, ¿sí? Así que súper atentos, chicos. Vamos a conocer, todos busquen en su cuaderno este tema acerca de los primeros pobladores peruanos. A ver, la historia nos cuenta así, chicos. Nos dice que hace muchísimos años vivían en nuestro país hombres fuertes. ¿Ellos qué hacían? Ellos cazaban para alimentarse, ¿ven? Entonces, los primeros pobladores que llegaron a nuestro Perú, ¿cómo eran? ¿Qué nos dice? Nos dicen que eran hombres fuertes, ¿verdad? Y que ellos, ¿qué hacían para alimentarse? Cazaban. Entonces, chicos, ahí vemos una imagen de estos pobladores que vivían en nuestro país y que para alimentarse nos decían que tenían que cazar a los animales que habían ahí. Vamos a ver qué más nos dice acerca de estos primeros pobladores peruanos. También nos dicen que estos pobladores peruanos, ¿qué hacían? Nos dice que ahí se alimentaban de las plantas, ¿ven? Cazaban a los animales también para alimentarse, pero también no solamente se alimentaban de los animales, sino que también se alimentaban de las plantas, como observan ahí, ¿ven? ¿Qué más tenemos? También estos primeros pobladores que vinieron al Perú, chicos, nos dicen que se alimentaban de las plantas y de las frutas que recogían de los árboles. Entonces se alimentaban de las frutas también que había en los árboles. ¿Ven? Ahí observamos. ¿Qué más nos dice? A ver, ¿qué más nos dicen? Usaban armas hechas de qué? Hechas de lanzas y piedras. Ellos mismos elaboraban sus propias armas para cazar y para defenderse también de los animales salvajes. ¿No? Entonces ahí observamos, chicos, algunas herramientas o algunas armas que ellos mismos hacían con piedras y con maderas, con lanzas. ¿Qué más nos dice? A ver, vamos a ver qué más hacían nuestros primeros pobladores peruanos. A ver, nos dicen que ellos vivían en cuevas. A estos primeros pobladores, chicos, le llamaban nómades. Y ustedes me dirán, Missy, ¿qué son nómades? Nómades son un grupo de personas que iban de un lugar a otro. Es decir, ellos no vivían en un pueblo, en un lugar así, por mucho tiempo. Ellos eran nómades porque siempre estaban mudándose, se trasladaban de un lugar a otro. No vivían constantemente, así como nosotros tenemos nuestra casa y siempre vivimos ahí, ¿verdad? Entonces, ellos no. Ellos tenían que ir cada cierto tiempo, iban de un lugar a otro y no era un pueblo grande de personas, eran solamente grupos pequeños y por eso que se podían ir de un lugar a otro. Y por eso es que no podían construir sus casas, solamente vivían así en cuevas. ¿Ven? Vivían en cuevas porque sabían que no podían quedarse mucho tiempo, entonces no podían construir sus casas o elaborar sus casas o aldeas. Solamente que hacían, vivían en las mismas cuevas que encontraban ahí. ¿Ven? Después, ¿qué más hicieron? Después construyeron sus chozas con troncos y pieles de animales. ¿Ven? Aquí ellos ya, según pasaba el tiempo, ya se las ingeniaban, pensaban que ya tenían que tener algo estable. ¿Ven? Y ahí después de ser nómades ya pasan a ser sedentarios. Y ustedes me dirán, ¿y qué sedentarios? Sedentarios ya es cuando ellos ya no se trasladan de un lugar a otro, ya se quedan en un lugar estable para vivir con su familia.
como nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos, como les decía, tenemos un lugar estable donde vivir, no nos movemos de un lugar a otro, ¿verdad? Y viven con su familia. Igual ellos ya pensaron que tenían sus hijos y familia y ya decidieron ya no vivir en cuevas, sino ya construían sus chozas con troncos y con las pieles de los animales. ¿Ven? Ahí vemos que ya los primeros pobladores ya pensaban en establecerse en un solo lugar. ¿Qué más tenemos, chicos? También nuestros primeros pobladores, ¿qué hicieron? Un día descubrieron el fuego y así pudieron cocinar sus alimentos. ¿Ven? Antiguamente, chicos, pues no tenían las herramientas como para poder preparar sus alimentos. ¿Ven? Y no conocían el fuego. Y se las ingeniaron y descubrieron el fuego. Y de esa manera ya podían cocinar sus alimentos. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí ellos ya van aprendiendo más y más y más. ¿Ven? Entonces ya estaban aprendiendo muchas cosas como aprender a construir sus casas y aquí vemos que ya ellos también ya aprendieron a cocinar sus alimentos y descubrieron el fuego. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más hicieron nuestros primeros pobladores peruanos? Aprendieron a cultivar y a cosechar, es decir, se convirtieron en sedentarios. Lo que les decía, ¿qué es sedentarios? ¿Verdad? Sedentarios es cuando ya se quedan en un lugar establecido, ya no son nómades. Nómades es cuando se iban de un lugar a otro, no vivían en un lugar seguro. Entonces ya se vuelven sedentarios y como ya se quedan en ese lugar a vivir, empiezan a ¿qué? Aprendieron a cultivar y a cosechar las semillas. ¿Ven? Ellos comían los frutos de los árboles, pero se dieron cuenta que esas pepitas que se caían al suelo, las semillas que caían al suelo, empezaban a nacer. ¿Ven? Entonces ahí ellos también ya se les dio la idea de empezar a cultivar y a cosechar los alimentos. Porque al cultivar y cosechar, chicos, en la chacra o en la tierra, ya iban a tener muchos. Nos dice, a ver. Entonces, como les decía, ¿qué más aprendieron estos primeros pobladores? Miren, ya no solamente cosechaban los alimentos, no solamente descubrieron el fuego, no solamente empezaron a construir sus aldeas, sus chozas, sino que también ya no solamente se comían a los animales, o sea, ya no solamente cazaban a los animales para comérselos, ¿verdad? Que ellos también pensaron y dijeron, pero también podemos domesticar, es decir, criar animales y de esos animales se van a multiplicar, ¿verdad? Entonces ahí van a tener muchas más ingresos, muchas más ganancias. Entonces, ¿qué pasó ahí? Empezaron con la ganadería, con el cuidado de los animales. ¿Ven? Entonces, también se dedicaron a eso, chicos. ¿Ven? Ya no solamente era la agricultura, no solamente se dedicaron a la cosecha, al cultivo de los alimentos, de las semillas, sino que también ya se dedicaban a la ganadería, es decir, se cuidaban al cuidado de los animales. Como dice acá, domesticaron algunos animales y así empezó la ganadería. ¿Se dan cuenta que muchas cosas más estaban aprendiendo los primeros pobladores que llegaron al Perú? Dice, a ver, ya está. ¿Qué observamos ahí? Poco a poco fueron juntándose y formaron pequeños poblados. ¿Ven? Ya no solamente eran un grupo pequeño de personas que se iban de un lugar a otro. Como ya se quedaban en un solo lugar estable, eran sedentarios, por eso les digo, se volvieron sedentarios porque ya se establecían en un solo lugar y construían sus casas para vivir, ellos ya empezaba a crecer la población. ¿Ven? Ya se formaba una población, como dice acá, formaban pequeños poblados. Ya era más grande esta población de los primeros pobladores. ¿Ven? Ahí está. Nos dice que también los hombres, ¿qué hacían? ¿Cuál era el trabajo o el rol de los hombres peruanos, los primeros pobladores peruanos? Ellos se dedicaron al cuidado del ganado. ¿Ven? Ahí observamos que ellos se dedicaban a cuidar a los animales porque sabían que ellos se iban a reproducir más y más y más, ¿ya? Porque ellos cazaban a los animales salvajes, como por ejemplo los tigres, ¿no? Entonces ya no iban a cazar, pues no iban a criar a tigres. ¿A qué animales se dedicaban a criar ellos? Ellos se dedicaban al cuidado del ganado, pero ¿qué animales? Ellos cuidaban a la alpaca y a la llama. Entonces ellos se dedicaban a cuidar ese tipo de animales.
en el Perú. ¿Eh? Mujeres, ¿qué hacían las mujeres? ¿Cuál era el papel de las mujeres? Las mujeres se dedicaban a los quehaceres de la casa y al cuidado de los hijos. ¿Ven? Ahí observamos. Ese era el trabajo de los hombres y este era el trabajo de las mujeres. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más tenemos, chicos? A ver. También les comento que los primeros pobladores pues antes no tenían reloj. Ellos no podían ver la hora, no sabían si era de mañana, de tarde o de noche. Y yo les comento algo. Ellos aprendieron algo muy importante. También aprendieron a conocer el tiempo, o sea, es decir, pudieron descubrir si era mañana, tarde o noche. ¿Gracias a quién? Observando el sol y la luna nada más. ¿Ven? Ellos observando al sol y la luna podían calcular el tiempo. Qué importante. Miren, nuestros primeros pobladores no tenían las herramientas como nosotros los tenemos ahora. Era muy diferente a como nosotros vivimos. No había nada de materiales. Ellos se habituaron o se adaptaron a lo que tenían alrededor y aprendieron así poco a poco muchas cosas. ¿Ven, chicos? Y por último, como para terminar, también observamos que estos primeros pobladores, ¿qué observamos ahí? También nos contaban sus historias mediante sus pinturas rupestres. ¿En dónde pintaban? En las cuevas, en las paredes. ¿Ven? Ellos no escribían como nosotros lo hacemos, en hoja y papel, con lapiceros, no. Ellos pintaban en las paredes y así nos contaban sus historias. ¿Ven? Mediante pinturas rupestres. A esas imágenes o a esos dibujos le llamamos pinturas rupestres. Ellos de esa manera nos daban a entender todas sus historias. Nos narraban sus historias. Entonces, chicos, el día de hoy estamos conociendo un tema muy interesante, chicos. ¿Ven? Ustedes se imaginaron conocer quiénes vivían hace muchos años, quiénes fueron los primeros pobladores del Perú. Pues fueron ellos, ¿verdad? Los que les he mostrado el día de hoy. Al principio fueron nómades. ¿Por qué? Nómades porque se transportaban de un lugar a otro y no vivían en un lugar seguro y porque eran grupos pequeños de personas. Y después se volvieron sedentarios. ¿Por qué se volvieron sedentarios? Porque ya se decidieron quedarse en un lugar estable y empezaron a aprender muchas cosas. ¿Qué aprendieron? A construir sus aldeas, sus chozas, empezaron a cosechar, a dedicarse a la ganadería, al cuidado de los animales, descubrieron el fuego, aprendieron a ver el tiempo con la ayuda del sol y la luna. ¿Se dan cuenta? Entonces, chicos, así fue como vivían nuestros primeros pobladores del Perú. Muy diferente a lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, miren ahí. Hoy día ustedes en su cuaderno de personal social, ¿qué van a hacer? Van a decorar, van a pintar las figuritas, todas las imágenes, la historia que tienen ahí contada, son 2 hojas de los primeros pobladores del Perú, y van a completar con ayuda, y aquí ya les estoy ayudando. Los espacios en blanco que tienen ahí, ustedes lo van a copiar, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vemos el día de mañana, ¿sí? Ahora sí los dejo, chicos, cuídense mucho, hasta mañana, nos vemos, adiós.